mucha importancia lo que nosotros vamos a tratar. Esto lo vamos a encontrar en las Escrituras y saber quiénes son cada uno de estas escuelas dentro del judaísmo, se hace necesario entenderla y entender la razón por la cual el Señor se refirió a cada uno de ellos de esa manera. Como también vamos a entender las enseñanzas de Pablo por las influencias de esta secta dentro del judaísmo. Si son capaces de analizar cuando vayan a Romano, a estudiar Romano, van a ver que Pablo prácticamente está dejando sentir las influencias de cada una de estas sectas judías dentro de las iglesias. Y está tratando de dar instrucciones a los creyentes para dejarles saber que por ahí no es. Pero vamos a ver quiénes eran estas sectas judías. O sea, para que veamos que nunca nos hemos librado de eso. Si es en el cristianismo, también hay personas que nacen con una escuela diferente a lo que en verdad es la escritura misma, lo que enseña la palabra de Dios, y prefieren tomar el nombre de Cristo, pero presuponer lo que ellos piensan acerca de Cristo y de esta manera decir, creemos en Cristo, pero a esta manera. La escritura en ningún momento lo que Dios ha querido dejarnos claro en su palabra es que en verdad nosotros no podemos trazarnos un camino de manera independiente a lo que Dios tiene determinado que se haga. Y esa debe ser la preocupación de toda persona que viene a los pies de Cristo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo siempre me acuerdo de esas palabras de Pablo, porque fueron lo primero que a él le salió: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esa debe ser la misma pregunta nuestra constantemente cuando nosotros venimos ante el Señor y buscar su dirección. Señor, ¿qué es lo que tú quieres realmente que yo haga? ¿Qué debo conocer? ¿Qué es lo que debo buscar? ¿Qué debo hacer? El judaísmo, como hemos dicho, no fue la excepción en la tendencia humana hacia el sectarismo religioso. Todas estas sectas judías se inclinaban, como dice Arturo aquí, a ciertos principios legales, pero su énfasis fluctuaba desde el liberalismo hasta el legalismo, incluyendo también lo que era el misticismo hasta el oportunismo político. Y esto es interesante, porque los esenios básicamente los saduceos se calificaban básicamente por eso. Vamos a ver, comenzando, por ejemplo, quiénes eran los fariseos. Yo quiero que nosotros leamos todo este párrafo y al leerlo yo quiero que ustedes mismos noten, aunque especifique en gran parte qué es lo que creían, pero que ustedes mismos vayan determinando cuáles eran las debilidades de los fariseos. Los fariseos tenían la tendencia de parecer ser muy puros, porque eran sumamente legalistas. Y el legalista aparenta ser muy consagrado. Y eso pasa hoy en día. Podemos separarnos de tantas cosas y esto sí, esto no, esto no. Sin embargo, lo importante no es lo que tú pretendas decir que debes hacer o no hacer, sino sino entender que lo que tú estás haciendo está dentro del marco de la voluntad de Dios. Tú no puedes añadir más de lo que Dios te está pidiendo. No puedes
tú mismo decir, si hago esto, voy a estar más santo. Porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Él conoce, y escúcheme esto, Dios fue quien nos creó y tuvo incluso que enviar a Cristo para poder redimirnos, para que nosotros nos mantuviéramos en el mismo límite trazado por Dios para seguir su dirección, sus principios. Por eso es que el mismo Señor dice, no sé, poco han entendido esta parte cuando Él dice, es que mis principios, mis palabras no son gravosas, mis mandamientos no son difíciles. El problema es que a cada enseñanza nosotros, para que se vea más atractivo, posiblemente le añadimos un poco más. Y al añadirle un poco más, vienen los grandes problemas con nuestra lucha contra el pecado, contra nosotros mismos, y caemos muchas veces en la apariencia espiritual y no en un acercamiento real a Dios. Los fariseos tenían más o menos estas cualidades. Vamos a ver si es verdad. ¿Quién quiere leer este párrafo? Por aquí está el micrófono, para si alguien quiere leer este párrafo. No tenemos a Gerson aquí hoy. Me gustaría que alguien leyera este párrafo. Sí, esa parte de los fariseos. Coge una... No tiene un fosforito por ahí. No, déjame ver. No, porque es que se está grabando y no sale. Sí, no es aquí que hay que prenderlo. Mira, Miguel. Dice los fariseos, de verbo hebreo parat, que significa separar, eran los separatistas o puritanos del judaísmo. Tuvieron origen poco después de los tiempos de los macabeos y ya por el año 135 a.C. se encontraban fuertemente establecidos dentro del judaísmo. Fundaban su teología en el canon del Antiguo Testamento, compuesto por la ley de Moisés o Torah. Los profetas y los escritos interpretaban la ley con un método Alegórico. para tener cierta flexibilidad de los principios derivados de la ley. Le daban mucho valor a la ley oral o a la tradición, la cual observaban con toda escrupulosidad. Creían en la existencia de ángeles y espíritus, en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo. Practicaban la oración ritual y el ayuno y diezmaban meticulosamente todas sus propiedades. Mateo 23 y Lucas 11:42. Guardaban el sábado muy estrictamente, tanto que ni siquiera se permitía la curación de enfermos, ni el corte ocasional de espigas tiernas para comer al pasar por los sembrados. Mateo 12:1. Ok, se hace necesario, mi hermano, que ahora ustedes mismos vayan mirando dentro de lo que ustedes han leído acá. ¿Qué ustedes ven dentro de las creencias de los fariseos lo que podía ser más delicado o más peligroso para las enseñanzas del Evangelio? ¿Qué era lo que ellos practicaban que no estaba bien, en otras palabras? Quiero buscar la forma de hacer esta pregunta que ustedes la entiendan fácil. ¿Qué es lo que ustedes consideran que no es bueno, que no es correcto y que ellos lo practicaban? Vamos a ver, me gustaría escucharlo a ustedes. Porque si no es así, ustedes mismos analizando, posiblemente no capten ni se queden cada vez que te vean la palabra fariseo y piensen en lo que ellos creían. Allá. Bueno, una de las cosas que ellos hacían es que imponían estrictas leyes a las personas, pero ellos no lo seguían. O sea, que eran bien rigurosos en la ley que ellos ponían, pero ellos no la seguían, ellos nomás lo querían imponer al pueblo. Bueno, el Señor les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea que en ese sentido, sí. Eh,
la ley oral. ¿Y qué era en sí la ley oral? Tiene que ver los micrófonos, porque es que si no, ese problema cuando se está grabando. Bueno, no estoy segura que era la ley oral, pero me imagino que eran cosas que ellos imponían al pueblo de la manera que ellos Definitivamente, interpretaban eso es las todo. escrituras. Lo que tú, aparte de las escrituras, tú dictamina, escribe y dice que esto es lo que hay que hacer. Son las tradiciones. Y ellos se apegaban mucho a ese concepto. ¿Alguien más? ¿Algo más que han visto? Aquí hay algo importante también que hay que ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de que ellos... Esa parte, ¿qué ustedes entienden lo que es interpretar alegóricamente? ¿Quién nos ayuda? Vamos a ver, yo quiero verlo a ustedes hoy. Sí, ¿cuál es la interpretación alegórica? ¿Cómo lo hacían? Si tú vas a interpretar un pasaje y lo haces alegóricamente, ¿cómo tú lo harías? Bueno, cuando se hace alegórica es que tú no te apegas al texto. Es decir, Bueno, te puedes apegar al texto, pero es la interpretación que tú le das al texto. Ujú, ujú. Sí, vamos a ver, yo quiero Bueno. ponerlo a ustedes a analizar hoy. La interpretación alegórica, básicamente lo que ellos hacen es que cada, cada cosa significa algo diferente. Como eh, esto no habla no no lo toman literal. Ese es el punto. Y cada Literal. cosa tiene un simbolismo. Ujú. Mucho simbolismo, mucho eh, como sí, exacto, básicamente eso, Es básicamente eso. que mucho simbolismo. Sí, el problema es, por ejemplo, si tú ves un texto, por eso es que dice que ellos tenían el problema de que era muy flexible en cierta parte, porque si habían algo que literalmente te decía, esto es así, así y así, ellos veían que era tal vez muy difícil para el ser humano. No, pero que esto debe significar aquí otra cosa, porque tenemos a un Dios que es bondadoso, un Dios bueno, y lo que Él está queriendo decir no es como se ve literalmente, sino que esto es esto. Por ejemplo, como, sí, muchos van a la palabra infierno y lo hacen de una manera iliteral, alegórica. El infierno no es algo literal, ¿se entiende? Sino que esto significa algún tipo de castigo por Dios, dar lecciones como hacen los adventistas y dicen que no hay infierno, que sí hay castigo, pero aquí, en la tierra. Porque el infierno no es más que una manera de hablar de la justicia de Dios. Interpretaban las leyes a su conveniencia de ellos. Y daban una apariencia porque al guardar el sábado de la manera que lo hacían, las personas se confundían. Pero si es que son puros, si es que son correctos, mira cómo se sacrifican, mira lo que proponen. Porque una de las cosas también que hicieron un librito aparte, ¿cómo se llamó ese librito aparte? ¿Quién se acuerda? Aquí lo hemos hablado. La Misna. Esa. Misna. Eso la tenían ellos. pero El Talmud es todo el Antiguo Testamento. Sí. se puede ver también cómo eran los fariseos y podemos verlo en la oración del publicano y el fariseo. Ujú. Cómo ellos se enaltecían y lo que hacían, porque eso era la parte de ellos. Ujú. Dar a ver quién yo soy, pero, La apariencia. pero son sepulcros, como dice la palabra, Sí. y el Señor se lo dijo. Por fuera parecen algo, pero por dentro están llenos de maldad y esas cosas. Y eso, por eso que dice, esos fariseos. Los fariseos fueron uno de los más peligrosos dentro de lo que el Señor tuvo que enfrentar. Porque ellos se apegaban a toda la escritura hasta ese momento. Y ellos decían apegarse a, como dice, a la Torá, que era los libros de Moisés, también los escritos y los profetas. Todo el Nuevo Testamento. Pero la interpretación que ellos hacían fue la que el Señor realmente le corrigió a ellos. Y ellos se dicen ser maestros de la ley, instructores de la ley, y mucha gente le seguía.
Mantengan esto. Los fariseos, ya estamos mirando, ¿qué más ustedes han podido ver dentro de ellos? ¿Qué más creían ellos? Algo bueno que tenían ellos, creían que digan algo de lo bueno ahora. Exacto. ¿En qué más bueno creían ellos? Ellos creían en la existencia de ángeles y de espíritus. ¿Es eso malo? Ah. Y en la inmortalidad del alma. O sea, ese es el asunto. También practicaban ese ritual, ¿sí? Y fiel a lo que era dar, diezmar. Cuando la gente veía eso, pero esta gente es tan tremendo. Mi hermano, ¿qué me hace pensar a mí? Que nosotros vamos a encontrar con personas y religiones y sectas incluso que tienen estas mismas características. Tienen un sinnúmero de cosas correctas, pero hay otras que prácticamente derrumban todas las demás. Y esto pasaba específicamente con ellos. Eran muy estrictos con esto de guardar el sábado, sumamente al grado de dar a entender que ellos jamás entendieron lo que significaba el sábado. Al igual que hoy en día, hay personas que piensan que el sábado hasta salva, que es un salvador más. Lamentablemente. Sí, y no tiene nada que ver, nada que ver. Si nosotros nos ponemos aquí, por ejemplo, no, yo no soy del sábado, yo soy del domingo, estamos igual, estamos en lo mismo. Es que se guarda un día con propósito. Pero por causa del nombre, ¿para qué? Para que descansen. Lo que yo quiero es que ustedes descansen. Porque en primer lugar yo debo de pensar de manera lógica, dice, pero yo estoy adorando a un Dios que me dijo que Él descansó al tercer día, al séptimo día. Pero entonces Dios se cansa. Pero Dios no se cansa. Él está poniéndose en el lugar nuestro y diciéndonos, ustedes van a necesitar descansar. Si Dios se cansara, no sería perfecto, porque solamente los que son imperfectos se agotan. Que por mejores que nos creamos, el tiempo va pasando y nos damos cuenta que hubo un tiempo que éramos jóvenes, fuertes, íbamos al gimnasio, nos fortalecíamos y creíamos que íbamos a llevar al mundo por delante, pero pasó el tiempo y las arrugas comenzaron a salir y cuando me levantaba en la mañana me dolía todo el cuerpo y dije, ¿qué ha sucedido? Es un cuerpo que va decayendo porque no es perfecto. El pecado ha hecho que nosotros tengamos que sufrir todas las consecuencias que hoy padecemos de dolores, enfermedades, todo esto. Pero el Señor no. Y el Señor, por causa de nosotros, cuando creó todo, ustedes sí se van a cansar. Para que descansen y después de eso, ¿qué van a hacer cuando estén descansando? Piensen en las maravillas de Dios, en todo lo que Dios ha hecho para ustedes. La creación era el principal motivo de guardar ese sábado, que Dios había creado todo. Pero luego la promesa de Cristo llega. Y como no es un asunto de día, es un tiempo que en verdad nosotros podamos sacar para decir, Señor, queremos recordarte a ti. La iglesia dijo, pero es que el Señor, como es un día el que tenemos que escoger, y el Señor resucita el domingo, ese es el lugar, el tiempo que debemos celebrar. Era un almanaque, nada más, el almanaque fue hecho por los hombres. Y eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Dios no se regió por un calendario. Nunca. Sino que dijo 7 días, 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás. ¿Cuál día? Resulta
que descanso en el hebreo significa sábado, sabbat. Eso era todo. Y ese día, en ese revolú de los calendarios, los judíos terminan, por la manera en que el calendario, que también lo dimos acá, fue elaborado, terminan los creyentes o la parte latina con el nombre Domine, que es domingo. Y a los judíos que no querían mucha cosa con esos cristianos, dice, está bien, no hay problema, un día también para ustedes, para que ustedes hagan lo que vayan a hacer en ese día tan especial. Sí, nosotros guardamos el día de reposo. Ok, ¿cómo se llama el día de reposo? Sabbat. Ok, sábado, lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, tú vas a la parte occidental y todos los días son a dioses paganos en el calendario. En inglés todo. Sí, España, que estaba ahí, adoptó el calendario latino. Sí, pero en inglés Aún y está en creo que Occidente. alemán y Sí. otros idiomas, Todos son todos son Dioses. nombres de dioses como de planetas. de la mitología, Ajá. prácticamente. Porque prácticamente todo, después de los griegos, todo el mundo adoptó esos dioses. Porque al fin descubrieron el nombre de los dioses. Eso es una cosa increíble. Los griegos lograron sacar a través del tiempo, como aunque le ponían nombre, pero ponerle nombre a todos los dioses como ellos creían, eso es un poquito largo y complejo de explicar, no vamos a meter ahí en eso. Pero es interesante ver este mundo donde Cristo tuvo que enseñar a los fariseos y decirle, por ahí no es. Fíjense cómo nos metimos en el sábado para poder aclarar que necesariamente, si entendiéramos lo que el Señor le habló, le dijo a los fariseos con respecto al día, hoy no estuviéramos este problema tan fuerte y tan separatista de que si tú no guardas el sábado te pierdes. De que si tú te vas para el domingo, no, eso realmente es un asunto que simplemente viene directamente de Satanás, que quiere meter una ley dominical a la fuerza. Y un sinnúmero de cosas que nos tratan de decir, que yo digo, pero ¿y de dónde sale todo esto? Es la mente humana, pensando, imaginando. Lo mismo que hicieron los fariseos, que no se conformaron con lo escrito, sino que tuvieron que hacer un libro aparte. Pero existían otros que no eran menos malos, como los saduceos. Los saduceos, ¿quién quiere leer este párrafo de los saduceos? Y vamos a hacerlo de la misma manera y ustedes me dirán cuáles fueron las debilidades de ellos. A mi entender, para mí estos eran peores que los fariseos. Según la tradición, su nombre viene del sacerdote Sadoc de los tiempos de David y Salomón. Los hijos de Sadoc constituyeron la jerarquía sacerdotal del tiempo de la cautividad. Según de Crónicas 31:10, Ezequías 40:46 y 44:15, 48:11. Y aparentemente en los días de Cristo el nombre persistía como denominación del partido sacerdotal. Eran menos numerosos que los fariseos, pero poseían el poder político y eran el grupo de gobernantes en la vida civil del judaísmo bajo el gobierno de Herodes. Solo creían en la Torah, la ley de Moisés, eran nacionalistas y no creían en lo sobrenatural, negando la existencia de ángeles y espíritus. Hechos 23:8, y no creían en la resurrección. Su religión era fríamente ética y literal, y más abierta a las influencias helenizantes. En la política eran oportunistas, siempre listos para aliarse con la fracción dominante, siempre y cuando mantuvieran su prestigio e influencia. A diferencia de los fariseos, no sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, ya que el sacerdocio terminó y habían estado muy hostiles a Roma. Interesante. Aquí hay algunas cosas que ustedes deben
analizar con cuidado. ¿Quién puede decirme qué ha visto en este texto? Nada más. Eso en los saduceos. Y tenían un problema grande con los fariseos ellos. Para que se entiendan, no es que se amaban. No. Ni eso, los fariseos creían en los ángeles y en los espíritus y decían, no, nosotros no creemos en eso. De su posición, querían... Se iban con el mejor postor, si eso iba a su conveniencia de ellos. Nada que se parezca a la realidad con hoy en día es coincidencia. Tampoco, te digo que eran peores todavía que los fariseos, más alejados. Y decían, no, nosotros más creemos en Moisés, punto. Todo lo demás, todo eso, nada. Imagínense lo que ahí había. Y aparte de eso, venían de una casta sacerdotal, lo que le permitía prácticamente estar en la parte que gobernaba. ¿Se entiende? Eran la parte política fuerte. Por eso, cuando cae, ya a partir del 66, todo ese control de los judíos en su territorio, porque los judíos, déjenme decirle, ellos estaban, después de la cautividad, ellos estaban prácticamente estables, bien, con otros reinos, pero los reinos que venían apareciendo lo mantenían cuidado. Hasta los griegos, los macabeos, hasta que llegó Antíoco Epífanes IV, que decidió realmente imponerle su manera de adoración y a sus dioses. Y si no sé si se acuerdan con los macabeos de Matatías, quien vio a uno de los judíos tratando de inclinarse cuando Antíoco le dijo que había que inclinarse ante un dios, que se inclinó ante un dios, ante ese dios, y él lo mató y tuvo que salir corriendo. De ahí se forma el grupo de los macabeos. Eso aquí lo hablamos. Aparecen los macabeos, estando a cargo Judas Macabeo, quien forma el grupo y vence a Antíoco Epífanes. Porque él hizo barbaridad, él sacrificó, o sea, entendiendo lo que significaba un cerdo para los judíos, él fue y sacrificó uno en el altar. Eso indignó grandemente. Pues eso, desde el 164 hasta el 63, más o menos, dura esta libertad judía. Después de ahí, desde el 63 en adelante, comenzaron ciertas persecuciones, ataques de los gobernadores romanos hacia los judíos y mucha oposición, como vamos a ver más adelante, encabezada por otro grupo más, como eran los celotes. Pero mientras tanto, sigamos mirando un poco más de estos, de los saduceos, porque lo van a encontrar muchas veces en reuniones donde dice, allí estaban los fariseos y los saduceos, esos dos juntos. Y muchas veces se unían únicamente para atacar a Cristo, pero entre ellos no se llevaban. Y usted va leyendo y ve eso en su mente, dice, wow, lo que es el ser humano. A veces se unen al enemigo con tal de tocar a un enemigo que ellos consideran mayor. O sea que ambos grupos eran enemigos de Cristo, porque el evangelio de Cristo los amenazaba antes, a los dos. Fueron los saduceos que se acercaron a Cristo, creo que Lucas 20, y le hicieron ese cuento de ese hombre o esa mujer que se casó con un hombre y el hombre muere, y se casa con el hermano y el hermano muere, y son 7 hermanos, pobre mujer, y después ellos, y puedo imaginar esa como
sonrisa malévola en su Sí, maquiavélica en La su mentalidad de ellos, querían cara. ¿De vivir quién va a bien ser nada más. esposa ella? Y el Señor dice, no, es que ustedes no lo entienden. Ustedes lo tienen todo mal. Entonces, ellos, como no creían en la resurrección, le hicieron esa pregunta con ese cuento para tratar de atrapar al Señor. Ujú. Y puede notar en esa misma historia que nos hace nuestro hermano, y es que todo gira alrededor de cómo vamos a estar, cuál será nuestra condición. Lo que a ellos les interesaba era un mundo de bienestar. Y es la misma debilidad que tienen los musulmanes. Los musulmanes tienen la idea de que cuando ellos mueran de acá, se les enseña, ellos van a vivir en un paraíso, pero los hombres van a ser una maravilla. Los hombres van a tener, si se comportaron bien, van a tener muchísimas mujeres y eso va a ser vida y vida y vida. Eso es lo que ellos están pensando. Y de una manera tan pura, tan consagrada que ellos se ponen. Mi hermano, ustedes no se imaginan lo que un musulmán ora. Y eso es, estén trabajando lo que sea, ese tiempo hay que dárselo. Había uno en mi trabajo. Una vez nos espantó porque estaba trabajando y no avisó nada y cuando fuimos estaba botado ahí en el break room y se tienden su mantita. Porque ellos lo ponen como condición a la hora de aceptar un trabajo y cuando lo aceptan con eso. Allá me acuerdo cuando yo trabajaba en esa compañía, cuando vine aquí por primera vez, había uno que hacía lo mismo. Y pues imagínate, esto, la gente nada más lo esperaba. Espera, tú vas a ver. Y mirándole, lo vas a ver. Para empezar a burlarse. Y a ellos no les importaba. Te puedes burlar todo lo que tú quieras, tendían su manto. Y podían, a veces se trabajaban en esa máquina, tú sabes que son rápidas, que tienen que estar trabajando. Y ya siempre el que era el supervisor sabía que él iba a dejar y a parar la máquina. Ya tenía uno ahí, mira, él se va a poner ahora mismo ahí a orar, así que... Y ponía otro, para que le aguantaran lo que él lo hacía. Era una tarea del supervisor de trabajar con esas personas así, porque es difícil, ¿no? Pero ¿de qué le vale todo eso? Lo que estamos viendo, lo mismo que le vale a los fariseos, dar toda esta integridad y consagración y puritanismo dentro del judaísmo. Sin embargo, violaban un sinnúmero de principios y direcciones de Dios, que todo se derrumbaba. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Nosotros mismos debemos de aprender, porque a veces nosotros queremos muchas veces dar la apariencia de que somos muy puros, muy santos, pero descuidamos otras cosas que son más esenciales que la apariencia. No intentes vivir por la apariencia porque te vas a cansar. Porque es un esfuerzo que tú estás haciendo, ¿tú entiendes? En el que Dios no te va a ayudar. Y por eso terminan cansados. Sale a la luz. Termina cansado y termina abandonándolo todo porque tú lo estabas haciendo para impresionar, para llamar la atención, nada más. Pero exacto. Hoy en día eso salió a la luz y eso fue después de la pandemia y esas cosas. Ya las personas que dejaron de asistir no han regresado. No han regresado. No se han unido y hay muchos divorcios ahora. Hay mucha gente, hay tantas cosas que se ha podido ver. Quizás usted ha visto personas cercanas y todo. Yo creo que hemos visto personas que se han alejado y una imagen y todavía hablan como si fueran verdaderos hijos del Señor, pero no quieren dejar el mundo. Entonces dice que nadie puede amar a dos señores, o aborrecerá a uno o amará al otro. Entonces el Señor aborrece esas cosas. Las influencias de las enseñanzas actuales te llevan a ti muchas veces a actuar de una manera creyendo que tú estás dentro de los caminos del Señor, pero tú lo que estás haciendo es solamente obedeciendo tus deseos, nada más. Sí, muy bien. Perfecto. Y se me agita. Otra vez, perfecto, muy bien. Más tos.
También se me ocurre, a lo mejor estoy equivocada, pero cuando leemos en Apocalipsis las advertencias que Dios le hace a las 7 iglesias, Okay. cuando habla de que algunas de ellas, por no predicar el evangelio y por como complacer a los hombres o torcer la verdad, Dios quitaría su candelero de ellos. Yo creo que eso ha pasado después de la pandemia, porque hay muchas iglesias falsas que han negociado el evangelio. Bueno, estás entrando en un terreno que uno no puede dominarlo, que pertenece directamente a Dios, aunque tú puedes pensar eso, pero uno tiene derecho a pensar, ¿no? Y lo que hemos visto tiene mucho que ver muchas veces. Pero yo no quiero meterme en esa parte como asegurando de que eso es así, porque eso el Señor sí lo dice que lo hará, y Él quita su candelero cuando Él quiere. Pero la verdad es que la falta de enseñanza y dirección bíblica ha hecho que las personas muchas veces vengan a las iglesias a buscar un entretenimiento. Por eso tuve que cambiar de iglesia en iglesia, porque están buscando la que más me entretenga, la que más me haga sentir cómodo y tranquilo. Y eso es lo que se está buscando. Entonces, a la larga, a la que tú te cambiaste, vas a tener cosas que tampoco te van a gustar, y tú vas a otra vez a otro lugar, y tú vas a tener entonces que reflexionar en un momento de tu vida y decir, pero espera, ven acá, todo el mundo está malo, soy yo. ¿Entiendes? Va a tener a la larga, ya sea en los últimos años de tu vida o como sea, pero va a tener que reflexionar. O llegar a la conclusión que muchos están llegando hoy en día, de que en verdad el Señor nos ha llamado a que estemos en un templo. Porque nosotros somos la iglesia. ¿Se han escuchado esos argumentos? Que no hay que reunirse, porque el templo somos nosotros, somos la iglesia independiente. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ya y ahí. Eso es todo. Sin embargo, yo veo a un Dios diferente tratando con su pueblo. Lo reúne, lo saca de la esclavitud y lo mantiene juntos. Y les dice juntos, van a ir, le voy a hacer un altar para que ustedes vengan a expiar sus pecados, a hablar de quién yo soy, en actitud de adoración, pero juntos. Y como veíamos la semana pasada, Moisés vio la necesidad de buscar un lugar donde se puedan reunir para enseñar. Y nunca hubo una prohibición a eso, sino una aprobación de Dios. Incluso en hebreo dice, nunca dejen de congregarse. Yo no sé entonces a qué se refiere eso. Y cuando vemos también las iglesias establecidas aún en medio de persecución, en las que Pablo dice que duró 3 años en Éfeso, ¿qué hacía Pablo ahí si no hay que congregarse? ¿Se entiende? ¿O no era la ciudad? No, había un lugar de reunión, porque habían pastores, ancianos, obispos. Qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Cómo la gente puede inventar cosas solamente para buscar la manera de sentirse bien y quedarse tranquilo sin encontrarse con problemas con hermano, con hermana, de aquel que me miró de esta manera? Porque todo eso es un correr. No quieren relacionarse con las personas porque nosotros en verdad somos complicados. Y saben que lo que nos hace crecer y fortalecernos son todas esas dificultades que nos encontramos en las iglesias. Y son las que más tarde nos van a ayudar a unirnos más y ayudar a otros, porque somos pecadores. ¿Cómo es? Las que van moldeando nuestro carácter también, porque yo me voy a encontrar con cosas que no me van a gustar que otros están mirando de mí y viceversa. O sea, yo voy a ver cosas, entonces, ¿cómo lo solucionamos si queremos agradar al Señor? Ese es el asunto. No hay manera para decir que no debemos congregarnos. Pero eso es lo que ha pasado hoy en día con todo esto. Dentro de un sinnúmero más, porque todo esto ha sido, y yo sé que muchas iglesias tienen miedo de hablar como yo voy a hablar ahora. Esto ha sido todo un plan bien elaborado. Todo eso de la pandemia, todo el mundo, esto ha sido un plan. Igual que te quieren destruir el concepto de familia. Y perdona que me meten en esos temas, pero imagínense. Cuando yo oigo, por ejemplo, que fulano se casó con su notebook, y hay que aprobárselo porque él se casó con su notebook.
qué usan la palabra casarse una y otra vez para destruir el concepto del matrimonio? Y la gente no se da cuenta. Esto es trabajado, esto es pensado. Una vez tú te acostumbras a todo eso, ya no tiene sentido el matrimonio, no tiene nada. Tú te puedes casar con quien tú quieras. Tú puedes incluso decir si tú siendo con características físicas de hombre, que tú quieres decir que tú eres una mujer, tú puedes decirlo, no hay problema. O de una vez, pero ellos no. Ellos no son homofóbicos. Ese es el asunto. Desde que en Francia, en el 49 creo que fue, Simone de Beauvoir, esa señora, se le ocurrió decir que no éramos ni hombre ni mujer. Que es un invento de la sociedad. La gente ha ido tratando de meter eso. No, si tan solo cuando va uno a la clínica, ya en las formas que te ponen para llenar, te preguntan que si es niño, niña o qué. Sí. O sea, te ponen ya si es niño, niña o qué género es. El que tú decidas poner. El que tú decidas está bien. Y ese es el asunto. Uh-huh. Y que no le diga a los niños cuando lo está criando que ellos son esto o esto o esto. Eso es toda una contradicción. Pero ese es un tema interesante a tratar. Pero veamos los esenios. ¿Qué creían los esenios? ¿Quién quiere leer esto? Tenemos poco tiempo para ver lo que ya terminar con esto de las sectas. Los esenios, ¿quién quiere leerlos rápidamente? Vamos a ver qué ustedes encuentran ahí ahora. A diferencia de los fariseos y los saduceos, los esenios constituían una comunidad asceta a la que podían entrar únicamente aquellos que estuvieran dispuestos a someterse a las reglas del grupo, pasando por toda clase de ceremonias de iniciación. Se abstenían de casarse y el grupo solamente creía con la adopción de nuevos integrantes conversos. Eran sobrios y severos de conducta. No daban lugar a la ira ni tampoco usaban juramentos. Se piensa que fueron esenios los que compilaron los manuscritos hallados en Qumran, en el Mar Muerto. En Qumran, eso creo que fue en el 46, Tim, ¿no? ¿Verdad? Sí, 1946. Y 10 años más tarde fue que terminaron de descubrir los demás. Todo casi de manuscritos desde el 250 años antes de Cristo hasta el 60 y pico. Wow, muchos manuscritos ahí. Y eso lo tenemos hoy en día. Y se piensa que eran los esenios que, en parte, fíjense cómo es el Señor, ellos eran prácticamente los que se mantenían alejados de toda contaminación. No es que no eran peligrosos en sí, pero tenían una apariencia de separación del pecado, de la maldad, todo. Mejor es no casarse. Se abstenían. Y ellos vivían básicamente en comunidades en el desierto. Uh-huh. Ellos se apartaban físicamente de todos. Y también se dice que parte de sus ceremonias de iniciación fue como algo muy parecido al bautismo, que tenían como lugares de agua y dicen que practicaban algo parecido al bautismo, como hacía Juan el Bautista. Para mí, dentro de todo lo que ellos tenían, para mí esto, dentro de esas sectas judías, para mí esto eran los más sanos. No es que se podía confiar en mucho en ellos, pero eran cuidadosos, apartados, buscaban no contaminarse con el pecado, porque eso es la palabra asceta, era separado de todo tipo de asceta, que eran como lo que se
Incluso han existido muchos grupos que han sido muy iguales a ellos dentro de los católicos, sí. Ujú, ujú, que practican el ascetismo. Sí, eso es separado completamente porque ellos piensan que de esa manera ellos van a poder vencer más sobre el pecado. Sin embargo, en esos monasterios han aparecido, parece que por comer mucho a la mujer le ha crecido mucho la barriga, ¿no? Sí. ¿Cómo se van a reproducir? Aparecían en esos monasterios de los iglesias católicos, de la iglesia en la Edad Media, aparecían y actualmente más adelante también aparecían embarazadas las monjas y todo. Ellos sabían quiénes eran, pero es así. Bien, falta un grupo y este es importante que nosotros lo veamos, y eran los celotes. Ya que se menciona hay alguien que Simón, ¿se acuerda de Simón el celote? Pero ¿quién eran los celotes? ¿Quién quiere leer acerca de los celotes para que ustedes lo puedan ver? Con esto terminamos. Préstemelo acá un ratito, yo lo leo. Ya aquí vos me dejó mi libro. Los celotes no era una secta religiosa al modo de los fariseos y los esenios. Constituían un grupo fanáticamente nacionalista que abogaba por la violencia como medio para librarse de Roma. En la época del sitio de Jerusalén por Tito, 70 después de Cristo, los celotes formaban uno de los partidos que había dentro de la ciudad y las disensiones causadas por ellos contribuyeron fuertemente a la caída de la ciudad. Uno de los discípulos contribuyeron fuertemente a la caída de la ciudad. Simón, uno de los discípulos de Jesús, había pertenecido al grupo de los celotes, como su nombre lo indica. Lucas 6:15, Hechos 1:13. Cuando dice Simón el celote, y ustedes lo veían posiblemente ahora ya tienen un poquito más de entendimiento de quiénes eran. Bueno, un revolucionario. Los romanos tienen que salir de aquí, no queremos nada con ellos, nos están maltratando, y formaban grupos y fueron los que armaron esa cantidad de revueltas a partir del año 63, que incluso hubo un momento que sacaron a todos los romanos y todo el mundo, todo el que no era judío, y lo sacaron de ahí. Y duraron prácticamente unos 4 años en esa situación hasta que llegó Tito y invade completamente Jerusalén y la destruye, como hemos visto eso aquí en otras ocasiones. Pero los celotes, cuando ustedes lo escuchen, eran más básicamente un grupo nacionalista que pretendía proteger y cuidar a los judíos. Era prácticamente como tomar la misma dirección de los macabeos. Es como decir, nosotros somos los macabeos ahora. ¿Entiendes? Y eso buscaban, para mí que buscaban prestigio más que otra cosa. Y con esas actitudes prácticamente provocaron a que la ciudad fuera destruida. Pero todo estaba dentro de los planes de Dios, tenía que ser de esa manera, iba a pasar. Ya Dios había visto que todo esto iba a pasar, y por causa del mismo pueblo que iba a tener que ser castigado de una manera tan terrible. Y como vamos a ver más para la próxima semana, cuando hablemos de la diáspora, cómo tuvieron ellos que salir, cómo vivieron los judíos durante todo ese tiempo. Vamos a abundar un poco más de lo que el libro abunda, porque es necesario, porque la verdad es que a los judíos no les fue bien durante casi 2000 años, muchos años, que no pudieron ir a Jerusalén. Hasta que en el 1948 se le abre las puertas, la ONU dice, sí, tienen que ir, y hace una repartición ahí que no tiene sentido, pero la hicieron, le mandaron a los palestinos por una esquina y todo se lo dieron a Israel. Y ya vemos lo que ha sido Israel durante todo este tiempo. Muchas cosas buenas, interesantes, pero en verdad mucho alejamiento de Dios, lamentablemente. Bien, hermanos, ¿vieron lo importante que es todo esto? ¿Algún tipo de comentario más tienen ustedes que decir? Una pregunta tiene Miguel acá. Ok, estos grupos existieron en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces a mí ahorita se me viene a la mente que probablemente todos esos grupos estaban entre la multitud de los que querían crucificarlo. Sí. Ahí tratando de escuchar y siguiéndolo, y posiblemente
buscando algún beneficio del Señor. Todo eso, la gente siempre ha sido lo mismo. La gente no ha sido lo mismo, pero entonces allí mismo decían, ¿qué se cree este? Miren lo que está diciendo. No, yo no creo eso. La gente ha sido lo mismo. Ese es el asunto. Y el Señor sabía que tenía que predicarle y enseñarle. Y para eso trajo los 12 apóstoles. Miren lo que ustedes le esperan. Van a tener que trabajar con esta misma gente que ustedes están mirando ahí. Esos son. Y es por eso que se hace necesario ver cuáles eran las filosofías de ese entonces, cómo se desenvolvían las personas, porque en verdad no eran palabras poéticas como la de los filósofos de aquel entonces, sino que muchas veces eran pedradas muy fuertes. No eran poesías, eran filosofías fuertes que amenazaban a toda dirección de lo que se había estado enseñando en el Antiguo Testamento y ahora a través de Cristo y los apóstoles, que se enfrentaban directamente a ellos. Y eso es lo que enfrenta Pablo, enfrenta Pedro, enfrenta Santiago. Todos estos hombres de Dios tuvieron que enfrentar, como lo hizo Juan, de una manera increíble para poder presentar a Cristo de la manera que lo hizo en un mundo tan complicado como estaba viviendo. Pero, ¿a qué nos lleva esto, mi hermano? El mundo no ha sido diferente nunca. La gente siempre piensa, ahora sí estamos viviendo cosas difíciles. Lo mismo pensaban ellos. Ya sí llegó el último día, porque con lo que estamos viviendo, y el Señor tuvo que decirle, vendrá este y este, pero aún no es el fin. Y acuérdense, ya me voy, pero acuérdense, yo voy a venir como ladrón en la noche. Nadie va a saber. Pero el mundo va a continuar así, porque la maldad. El hombre no era mejor antes que hoy. Es el mismo pecado, el hombre ha sido el mismo malo. Todo el tiempo, pensando en sí mismo. Los gobiernos, todo, buscando que las cosas giren a su alrededor, la arrogancia, la altanería, todo eso es lo que hemos estado viviendo durante toda la existencia humana. Y así será hasta el final. El hombre no va a cambiar, el hombre sigue siendo el mismo. Como le he dicho en otras ocasiones, hay que revisar la historia y van a ver que usted dice, wow, pero ¿cómo pudieron vivir en esta situación? Tiempos peores que lo que tenemos ahora. No, aquí tenemos una gran parte de la humanidad en este mundo, aunque otros países estén peores, pero en gran parte de la humanidad hay personas que duermen muy bien, comen bien, se acuestan con aire acondicionado, manejan su carro, todo. Dice, pero ¿cuál es el mal tiempo? Hay que ver lo que tuvieron que pasar muchos para poder presentar el Evangelio de Cristo en tiempos sumamente difíciles y trágicos. Así es que no estamos viviendo los peores tiempos. Estamos nosotros relacionándonos con personas que están bajo el pecado. Y siempre han estado. El pecador siempre va a reaccionar motivado por sus deseos y las contaminaciones de este mundo. El Señor dijo, siempre pienso en eso, dice, estén contentos cuando tengan sustento y abrigo y sigan para adelante. Sigan. Porque las cosas no van a ser diferentes nunca. Y si a mí me persiguieron, ¿qué ustedes creen que van a hacer con ustedes? Me imagino esta conversación, ¿no? Si a mí me persiguieron, ¿qué van a hacer con ustedes? ¿Creen que no lo van a perseguir? Y el primero en amedrentarse fue Pedro, que creía que jamás lo iba a negar. Y se le dijo, eso es para que vean, sí lo harás. Para enseñarnos de que no dependemos de nosotros. Enseñanzas ahí dadas. Mi hermano, nunca piense que usted va a servir al Señor porque usted se lo propuso. Ese fue el primer error. Yo sé, con la ayuda del Señor yo me voy a proponer que voy a hacer. No va a hacer nada. Ruegue, suplique al Señor que Él le ayude. Ponga a otros hermanos a orar. Abra su corazón. Háblenlo con la iglesia. Ahora vamos por el buen camino. Pero mientras tú estés, a ver, que yo no soy como cualquier otro. Yo sé, cuando yo me propongo hacer algo, lo voy a hacer. Eso fue Pedro. Señor, yo jamás te voy a negar, no diga eso ni de juego. Sin embargo, 3 veces lo hizo. Para enseñarnos a nosotros de que nunca podemos decir conmigo no, yo sí no. Nunca lo digas.
Hermano, nunca, yo no puedo decir, a mí no me pasará esto o aquello. Yo doy gracias al Señor porque en verdad, incluso en esta localidad, algunos no saben, pero muchas acusaciones que las que yo he tenido que enfrentar, es todas falsas. Pero unas cosas terribles que se han dicho así de mí. Y me llegan las noticias. Yo digo, wow, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? Yo digo, bueno, Señor, tú sabes. Y me acuerdo de ese texto que dice, bienaventurado cuando hablen de ti mintiendo. Y digo, a veces digo, Señor, que cuida a la iglesia, porque si los hermanos creen cosas como lo que piensan algunos y dicen, y te das cuenta que son personas que han estado muchas veces incómodas con mi persona, tal vez por asuntos de trabajo, por aquello, qué sé yo, y se molestan y te inventan cosas. A mí me han inventado que yo he ido a trabajar hasta borracho y todas esas cosas. ¿Será? Y dije, bueno, ¿y cuándo pasó eso que yo no me di cuenta? Es increíble. Pero es así, así es como es el mundo. O sea, que no se asombren de lo que la gente puedan hacer con ustedes y puedan decir. Y hay que seguir hacia adelante constantemente por encima de todo lo que quieran inventar y decir. Que lo van a seguir diciendo. Y ¿saben qué es lo peor? Que la gente lo cree, se quedan callados, no dicen nada y no van a resolver el problema. Se quedan callados y eso es peor, eso es igual. Mi hermano, si a ustedes le llegan noticias de mí, de qué sé yo qué, venga donde mí, hablemos. Venga donde mí. También a donde sea lo podemos llevar. Bueno, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor nuestro, gracias en esta tarde porque tú, Señor, nos has guardado, nos has cuidado y nos ha permitido hablar aquí y conversar como hermanos, como amigos en Cristo, tratando, Dios, de conocer más de tu palabra y poder llegar a un entendimiento más claro de lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido en el tiempo y de la manera en que se tuvo que predicar el Evangelio en tiempos tan difíciles donde la humanidad siempre ha sido la misma. La inclinación al pecado, la maldad, los engaños, la perversidad del hombre siempre es la misma. Gracias, Señor, por cuidarnos de un mundo como este. Gracias por guardarnos y te rogamos, Padre, que seas tú quien nos continúe guardando dentro de tu gracia y tu misericordia. Porque te lo rogamos, Señor. Y te suplicamos que seas tú quien nos permita pasar un resto de día pensando en todas las maravillas tuyas. Gracias, bendito Dios, por todo. Cuídanos y guárdanos. Te lo pedimos, oh Dios, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.